Bueno, chicos, hola, ¿qué tal? Nada, nos toca adaptarnos a una nueva forma de entender la vida, las relaciones, de entenderlo todo y bueno, pues creo que como no sabemos muy bien hacia dónde nos lleva esta situación, lo mejor es que avancemos materia por el método que sea. En principio, yo voy a intentar grabaros las clases de una forma condensada y a partir de ahí abrir un chat en las horas de clase para que estéis haciendo preguntas. También os mandaré tareas, os pondré apuntes, bibliografía, en fin, materia para que vosotros trabajéis y combinándolo un poco todo, pues podamos en las horas de clase poder comunicarnos sobre todas las dudas que tengamos, ¿vale? Como somos muchos, no veo muy útil hacer una videoconferencia entre todos, entonces, bueno, por eso he elegido este método de grabaros las clases, insisto, concentradas, y a partir de ahí que vayamos trabajando y que vosotros vayáis opinando y vayáis preguntando dudas, ¿vale? Bueno, sin más y para no alargarme mucho, quiero que entremos en materia continuando por donde nos quedamos, ¿vale? En la última clase estuvimos hablando de los dispositivos de guión y vimos los dispositivos narrativos. Vimos todo lo que era la estructurar en presentación, nudo y desenlace y trabajar con esos distintos picos que nos iban llevando hasta un desenlace final, hacia un clímax final y en fin, y demás, ¿vale? Vamos a ver hoy, en esta clase os voy a intentar resumir el concepto de los dispositivos dramatúrgicos. ¿Qué son los dispositivos dramatúrgicos? Bueno, es dividir una estructura narrativa en actos, ¿vale? Esto viene de la dramaturgia antigua, del teatro antiguo, que dividía todas las obras en distintos actos, que si habéis ido al teatro o sois habituales del teatro, pues sabréis que, bueno, normalmente en cada acto pues se baja el telón, se cambia la escenografía, y en fin, y entra otra parte de la narración, de la obra de teatro. Bueno, pues esto más o menos es trasladado a las estructuras narrativas del audiovisual y por eso se le llama estructuras, dispositivos dramatúrgicos, y básicamente lo que vamos a ver, pues distintos modelos que dividen en un número diferente de actos, ¿vale? Vamos a ver desde un acto hasta 5 actos, es más o menos los modelos que se utilizan en la narrativa audiovisual, ¿vale? Estructuras narrativas en un acto, estructuras narrativas en 2 actos, estructuras narrativas en 3 actos, 4 actos vamos a ver que lo vamos a pasar muy por encima y casi no vamos a hablar de ello, y después la estructura en 5 actos, ¿vale? No voy a hablar en orden de ello. ¿Por qué? Lo primero que vamos a ver es la estructura en 3 actos, ¿vale? Porque la estructura en 3 actos es la estructura clásica, es la estructura más utilizada y es la estructura que os encontráis en casi todas las películas que veis, ¿vale? Y bueno, y vamos a ver que derivada de ella está la estructura en un acto, que es una reducción de los 3 actos. Luego vamos a ver que es muy diferente la estructura en 2 actos. Y finalmente veremos la estructura en 5 actos, que normalmente se utiliza para narraciones largas. Bueno, la estructura en 3 actos esencialmente podemos decir que viene del modelo aristotélico de presentación, nudo y desenlace. De hecho, pues coinciden los 3 actos con el acto primero, presentación, acto segundo, nudo, y acto tercero, desenlace, ¿vale? Con lo cual coinciden más o menos todos los elementos de la narración con el modelo aristotélico. Insisto, es el modelo más utilizado hasta ahora, ¿vale? El modelo que además se utiliza en casi todas las películas que habéis visto, sobre todo las películas de duración normal. En el cine clásico de Hollywood, pues más o menos se tenía, pues como ya os dije, el primer acto en torno a unos 15 minutos, el segundo acto en torno a 60 minutos y tercer acto en torno a otros 15 minutos, ¿vale? El primer acto, que coincide con la presentación, pues como dije ya el otro día, el primer acto es para presentar el mundo de la normalidad, para entender cómo es el universo que se nos presenta, ¿vale? Y que da paso, cuando haya
un momento de fragmentación de esa normalidad al segundo acto, ¿vale? Que coincide con el desarrollo. Cuando hablamos de la estructura en actos, normalmente los puntos de transición que preceden un acto se les llama T1, T2, T3, en fin, según el número de actos, ¿vale? Con lo cual el T1 en la estructura entre actos coincidiría con lo que hablábamos el otro día del detonante o incidente inductor, aquel acontecimiento que desencadena toda una serie de otros acontecimientos o variaciones sobre la normalidad que se ha marcado en la presentación o en el primer acto, ¿vale? Con lo cual tendríamos el acto primero, llegaríamos al T1, que es la transición 1, habría una acción ahí del T1 hasta llegar a la frontera del segundo acto, ¿vale? Que ya nos metería en las consecuencias que ha tenido el T1, la transformación 1, ¿vale? A partir de ahí tenemos toda la parte de desenlace con sus distintos, de nudo, con sus distintos giros, que nos llevará hasta el T2, que es lo que antecederá, ¿vale?, al desenlace o acto tercero, ¿vale? Habrá una acción del T2, ¿vale?, y después de esa acción una frontera que nos lleva hacia el desenlace, ¿vale? Y en ese desenlace habrá una acción final, que es el clímax, que es lo que coincidía con el clímax, que es lo que llamaremos T3, ¿vale? Después del T3, la transición 3, es cuando ya tendremos el desahogo de vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad, que también hablamos de ello, ¿vale? Bueno, insisto, esta es la estructura más utilizada, la de 3 actos, ¿vale? Y os comentaba antes que había una estructura en un acto y que era una adaptación de los 3 actos. Bueno, pues resulta que en los cortometrajes, al ser de una duración menor a 30 minutos, por si no lo sabéis, un cortometraje hasta 30 minutos, un mediometraje entre 30 minutos y 60 minutos y por encima de 60 minutos es un largometraje, ¿vale? Pues los cortometrajes, por la poca duración que tienen, por tener que ajustarse a menos de 30 minutos, la idea es de alguna forma ajustar los tiempos y acortar los actos o acortar de algún sitio elementos de la narración, ¿vale? Y entonces para ello una de las fórmulas que se utiliza es la construcción en un acto, pero que en realidad son 3 actos camuflados. ¿Qué hace la estructura en un acto? La estructura en un acto lo que hace es que normalmente la narración empieza con el incidente inductor, con el detonante directamente, es decir, con aquello que transforma la normalidad. ¿Y cómo sabemos lo que es la normalidad? Pues sabemos lo que es la normalidad porque conforme avanza ese único acto, vamos entendiendo lo que era normal y cómo se ha transformado con el detonante que se nos ha mostrado al principio, ¿vale? Y cuando llegamos al final, pues bueno, estrechamos mucho los márgenes y ese desenlace está prácticamente al final del cortometraje. Entonces hay un clímax que tiene poco tiempo de desahogo y poco tiempo de vuelta a la normalidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que al final el cortometrajista normalmente lo que pretende es tener mucho más nudo y tener un desenlace abreviado e intenso, ¿vale?, y ahorrarse todos los tiempos que trabaja el largometraje. Bueno, es otra fórmula para narrar, hay que trabajar con elementos mucho más sintéticos, mucho más simbólicos, para que el espectador vaya construyendo o reconstruyendo todos los elementos que hemos obviado, pero bueno, es una fórmula bastante interesante y que pasar por ella te enseña mucho a la hora de dosificar los elementos de la narración, ¿vale? Os iré poniendo ejemplos y modelos en el aula virtual e incluso modelos de análisis para que vayáis entendiéndolo todo y lógicamente pues está toda la fórmula del chat durante las horas de clase, insisto, para que me vayáis preguntando dudas, ¿vale? Bueno, pasamos ahora a la estructura en 2 actos. La estructura en 2 actos es bastante diferente al resto de estructuras, ¿vale? La estructura en 2 actos genera
en una narración una división, un enfrentamiento entre A y B, ¿vale? Entre la primera parte, el acto 1, y la segunda parte, el acto 2. Y normalmente hay una especie de bisagra que parte la narración en dos y que tenemos el mundo de una forma o el universo de una forma en la parte 1 y el universo de forma opuesta en la parte 2, ¿vale? Es una estructura un poco más difícil de llevar. Os voy a poner ejemplos de cortometrajes que lo hacen y os daréis cuenta exactamente de lo que estoy hablando. Tiene un pequeño problema que hace que no se utilice mucho el largometraje, y es que al ser más o menos un eje de simetría que parte en dos la narración, no digo exactamente con la misma duración, pero bueno, arriba y abajo puede estar más o menos ahí generando un eje de simetría. El caso es que en un largometraje no es muy viable, porque si yo estoy diciendo que el segundo acto está a mitad de la película, quiere decir que el T1 estaría casi a mitad de la película. Es decir, el acontecimiento que transforma la normalidad está casi a mitad de la película. Y eso normalmente en un espectador de largometraje es demasiado tiempo, sin que pase nada, entre comillas, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues esta estructura en dos actos es más habitual en el cortometraje que en el largometraje, ¿vale? En el cortometraje, si estamos hablando, pues imaginad un cortometraje de 15 minutos, si yo me voy más o menos a los 7 minutos para poner el T2, o sea, para poner el T1, la primera transición, el incidente inductor o el detonante, más o menos el espectador ha sabido aguantar hasta ahí sin que pasen demasiadas cosas. Pero en un largometraje, insisto, sería bastante inviable. Sin embargo, y aquí tenéis que ser flexibles para con vuestra cabeza, os comento que, sin que penséis ni siquiera en actos, hay muchos directores que utilizan la combinación de esta idea de enfrentar una parte de la película con otra parte de la película, es decir, de hacer como una división en medio, ¿vale? Pero en realidad trabajan con 3 actos o 5 actos y disimulan la idea esta de un enfrentamiento en la bisagra a través de fórmulas como auge y caída, bien y mal, luz y oscuridad, es decir, generar un elemento más o menos en la mitad de la narración que funcione por oposición. Bueno, lo que no quiero es que lo que no quiero es que os rayéis mucho con esto que os acabo de decir, porque lo vais a ver más claro cuando veáis ejemplos. En realidad es que, aunque yo trabaje en un acto, 2 actos, 3 actos, 5 actos, alguna película, las menos en 4 actos, casi ninguna, eso no quiere decir que yo tenga otros modelos estructurales que estén por debajo de esa división en actos. Y, por ejemplo, os voy a enseñar a Kubrick, películas de Kubrick, Stanley Kubrick, que espero que conozcáis, y vais a ver que siempre Kubrick, aunque trabajaba en 5 actos, que lo veremos después, él hacía una división en la película simétrica de cordura. Por ejemplo, no sé si conocéis El Resplandor. En El Resplandor es una parte de cordura y después una parte de locura. Si conocéis La Naranja Mecánica, por ejemplo, una película muy famosa, pues tenemos violencia física frente a violencia psíquica. En fin, siempre hacía más o menos ese modelo estructural. A nivel muy genérico, generar una bisagra de oposición y después dividía en 5 actos, ¿vale? Otros modelos de esta fórmula de oposición pues son como trabajar con lo viejo y lo nuevo, la luz y la oscuridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Insisto, no os rayéis, que esto no es exactamente trabajar en 2 actos, es dividir la narración en 2 cuerpos de oposición, ¿vale? Independientemente de los actos que tenga. Pero bueno, sí quería que quedara aquí reflejado. Vamos con los 4 actos. Los 4 actos no os quiero complicar la vida,
¿vale? Los 4 actos apenas se utilizan, ¿vale? Los 4 actos ni siquiera podemos decir que es una variación de los 2 actos dividiendo cada uno de los 2 actos en 2, no. Es una estructura que prácticamente no se utiliza, que en ciertas dramaturgias, ciertas obras de teatro bastante antiguas se utilizaba, y yo conozco apenas un par de películas que utilizan los 4 actos, con lo cual vamos a pasar un poco por encima de ellos, ¿vale? Y nos vamos a ir directamente a los 5 actos. Las películas que se hacen en 5 actos, os comento, son casi siempre, como decía antes, las películas que tienen larga duración. Aquellas películas que empiezan a pasar de acercarse a las 2 horas o sobrepasar las 2 horas, trabajan en 5 actos, ¿vale? Y todas las narraciones que se alargan trabajan normalmente en 5 actos. ¿Por qué trabajamos en 5 actos? Porque cuanto más larga es la narración, mejor se la tenemos que estructurar y masticar al espectador usuario. Y para eso ponemos divisiones más claras. Y por eso, en lugar de, si la narración se nos alarga mucho, pues en lugar de hacer 3 actos, trabajamos 5 actos para que haya más divisiones, más puntos de giro muy visibles y que el espectador se pueda caminar a través de la narración de una forma más amable, ¿vale? Para que hagáis más o menos una idea, esto es bastante sencillo. Trabajar en 5 actos es como coger acto primero, igual que la estructura en 3 actos, y el acto segundo, que en el equivalente al modelo aristotélico sería el nudo, pues lo que hago es dividirlo en 3 actos para que sea más digerible, ¿vale? Y después tengo un acto para el desenlace, ¿vale? Es así de sencillo, no tiene más complejidades, ¿vale? Pero el caso es que toda la parte del nudo, toda la parte central de la narración, la divido en 3 actos, ¿vale? Para estructurar mucho mejor todos los giros, los acontecimientos, las tramas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, de todo y cada uno de ellos os voy a poner ejemplos, os voy a poner unos pequeños apuntes, una guía de apuntes con esto, vamos a abrir el chat, os pondré bibliografía y, en fin, no quiero que se hagan estos vídeos demasiado largos para que lo soportéis, que bastante tenéis con verme el careto por aquí. Y bueno, vamos a ver si esto funciona, y si no acaba de funcionar, pues iremos hablando, ¿vale? No sé si, bueno, de una forma tan concentrada más o menos vais pillando las cosas, pero bueno, ya me haréis comentarios, ¿vale? Nada, ánimo, humor y paciencia.